Hola amigos, vamos a hablar de Pancho Vidal. El Pancho Vidal, el hombre que aparecía en todos los matinales, el rey de la sillita musical en los gobiernos de la ex Concertación, ¿recuerdan ustedes? Bueno, ahora Francisco Vidal mandó una crítica potente, brutal podríamos decir al oficialismo, le mandó brutalmente una crítica al oficialismo y dicen, después no aleguen que el presidente de la República sea Kast, porque al parecer para Francisco Vidal sería muy malo que José Antonio Kast fuera presidente de la República. Bueno, yo le quiero decir que obviamente no va a haber ningún gobierno perfecto, pero obviamente hay un mundo de diferencia entre un presidente como podría ser José Antonio Kast y Gabriel Boric, no es así. Pero Francisco Vidal manda una crítica fuerte. El exministro Francisco Vidal hizo una advertencia al oficialismo, es decir, al Frente Amplio, y pidió lo siguiente, entre comillas, dice, después no aleguen que el presidente de la República sea José Antonio Kast, el ex ministro e histórico miembro del PPD y miembro también de la sillita musical y de múltiples oficios. Francisco Vidal se refirió al escenario que está viviendo actualmente el gobierno a raíz del caso de los convenios. Se refiere al caso de los saqueos, de la sinvergüenzura, de la corrupción, del caso de los convenios con lencería de por medio y toda la basura que ustedes han conocido de compra con esos dineros de hasta... Usted sabe lo que le hacía la señora Pulici, ¿no? No es así. Se iba a comprar a las tiendas de Barca, se compraba ropa interior con la plata que supuestamente estaba destinada a ayudar a la gente más necesitada. Entonces, que dice finalmente que después no se quejen. Y se refirió al escenario que está viviendo el actual gobierno a raíz del caso de los convenios, al caso de la corrupción y a las solicitudes de la oposición por cambios de gabinete. El exsecretario de Estado dijo que el oficialismo vive un momento complejo. En serio, claro que es muy complejo, más bien un escenario que está inundado por actos de corrupción. Y el gobierno requiere un momento de reflexión y el presidente después que tome un momento de decisión, reflexión. Francisco Vidal, ¿tú crees que este gobierno va a reflexionar? No han reflexionado nunca y no van a reflexionar porque no está en su mente la reflexión, sino que ellos están llevando a cabo lo que llaman una revolución finalmente. Respecto a las presiones para que pida la renuncia del ministro de Desarrollo Social, el tío Giorgio, el Pancho Vidal recalcó que si el presidente cede con Jackson, la derecha se va a ir sobre Carlos Montes. O sea, no lo entiendo porque Vidal está diciendo que el gobierno necesita una reflexión, como dando a entender que después de esa reflexión tiene que venir el hecho de que pida la renuncia a Jackson, etcétera. Pero no, porque este tipo de evolucionado también, Francisco Vidal dice que si el presidente cede con Jackson, la derecha se va a ir sobre Carlos Montes y después habrá una lista. Entonces, ¿cómo? ¿Quién entiende entonces a Francisco Vidal? Por una parte, llama a este presidente que tienen ellos, a Gabriel Boric, a reflexionar. Se subentiende que después de esa reflexión tiene que venir que Gabriel Boric le pida la renuncia a Jackson y a otros. Pero no, de acuerdo al razonamiento que tiene Pancho Vidal, si Boric cede a Jackson, es decir, si entrega, como quien entrega, no sé, a un borrego al matadero o algo así, la derecha se va a ir sobre Carlos Montes, es decir, deja entender que acá el problema es la derecha, porque la derecha es la que está yendo, al parecer injustificadamente, de acuerdo al razonamiento de Pancho Vidal, por Giorgio Jackson. Pero no es así, pues, señor Vidal. No es así, señor rey de la sillita musical. No. Si la derecha está yendo por Giorgio Jackson es porque finalmente no quieren que se siga defraudando la plata de todos los chilenos. Ese es el objetivo final. Ahora, y dice que si pasa esto, si entregan a George Jackson, después irán por Montes y después habrá una lista casi interminable. Bueno, será tan interminable como el nivel de malos elementos que hay en el gobierno. Pero hay que entender, dice, el contexto. Este gobierno es el más transformador del poder y la sociedad chilena desde 1990. ¿Más transformador? O sea, Francisco Vidal ya se volvió loco también.
¿A qué te refieres, Francisco Vidal, con que este gobierno es el más transformador? Te referirás a refundador. Y si no ha seguido refundando el país, ha sido porque los chilenos despertaron finalmente y le dijeron que no al mamarracho constitucional con el cual querían terminar con Chile como Estado unitario, querían terminar con el Senado, querían terminar con los carabineros, querían convertir a Chile en un Estado plurinacional, etcétera, etcétera. Así que transformador, para nada. Es simplemente refundador, anarquista, por ahí sí que te entendería. El día en que la oposición le diga al gobierno que no se sentará a legislar mientras no echen a un ministro, bueno, se acaba la república, así de simple. Hoy, ahora salió el Francisco Vidal, el gran estadista, el hombre que cuando iba a asesorar a cierto departamento de la Fuerza Armada no se preocupaba de ser un gran estadista, pues ahí se embolsillaba las comisiones que le daban prácticamente por ir a tomarse un café, porque ni siquiera hacía una asesoría escrita. Entonces tú, Francisco Vidal, ya también perdiste la credibilidad hace mucho tiempo. ¿No es así? Y ¿sabes qué? Yo lo planteo de la siguiente forma, el día en que nuestra oposición le diga a este gobierno que no van a seguir aceptando los actos de corrupción, que no van a seguir aceptando los actos de mano blanda por ejemplo, en la región de la Araucanía, ese día nuestro país se va a salvar y ese día empieza a reconstruirse la República. No se acaba la República como tú estás diciendo tan malamente, Francisco Vidal. Ese día en que la oposición se ponga firme, ahí es cuando nuestra República se va a salvar. No como tú dices, ahí se acaba la República. Es decir, Francisco Vidal, a esta altura del partido parece que está teniendo razonamientos que yo creo que ni siquiera él se entiende, no se lo entiende. Porque en esta misma entrevista que dio, se contradice notoriamente. Por un lado está diciendo que Gabriel Boric tiene que sentarse en el fondo a reflexionar. Y por otro lado está diciendo que no le puede pedir la renuncia a Giorgio Jackson. Se subentiende que después de una reflexión profunda, Boric tendría que pedirle la renuncia a Giorgio Jackson. Pero en fin, a Francisco Vidal no lo entiende y en realidad, ¿ya para qué? Si ya Francisco Vidal está fuera de lugar ya hace mucho tiempo, ¿y para qué? Hay muchas personas seguramente me van a decir, pero patriota, don Juan Carlos, ¿para qué habla de Francisco Vidal? Bueno, lo hablo porque es necesario saber, entender qué es lo que están pensando los sectores de izquierda y ultra izquierda en nuestro país. Nos vemos.